Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este espacio donde descubriremos cómo la inteligencia artificial está revolucionando la gestión del tiempo de los colaboradores. Los invitamos a hacer sus preguntas en el chat o en el botón Question and Answer. Las responderemos en el último bloque. De igual forma, si quieren participar, pueden levantar la mano y el staff les dará acceso al micrófono. Prepárense para un recorrido lleno de ideas y soluciones innovadoras que, estamos seguros, les encantarán. Vamos a comenzar el webinar para que nos podamos mantener dentro de la agenda, dentro de los tiempos. Buenos días y bienvenidos. Espero que durante esta hora podamos aportarles mucho valor y se queden con información que les resulte muy relevante para analizar su posición de cara a los muchos cambios que suceden en el entorno de negocios en la actualidad. Quisiéramos avanzar a la siguiente lámina, por favor, para podernos presentar brevemente las personas que vamos a estar en el, en el webinar. Mi nombre es Carlos Garcés, soy director general de DX Grow. Y bueno, pues agradecer primeramente a mis compañeros ponentes en la sesión de hoy, dos grandes profesionales de la industria de tecnología de información y representantes de Infobloc. Y qué mejor que ellos para presentarse con todos ustedes. Adelante, Toño, por favor, ayúdame a presentarte en medio minutito y después le pasamos la palabra también a Tomás. Muchas gracias a los dos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Carlos y a DXGO por la organización del webinar y también muchas gracias a la audiencia por dedicarnos este tiempo que vamos a tener. Pues bueno, soy el director de cuentas estratégicas de Infobloc. Soy licenciado en matemáticas. En España la carrera se llama Ciencias Exactas. Me gradué en la Complutense en Madrid y me especialicé en lo que es computación y por ello me he dedicado toda mi trayectoria laboral a lo que es la consultoría y comercialización de soluciones para gestión de personas. Desde hace unos 30 años llegué a México por un proyecto que tuve aquí. Casualmente encontré a mi esposa, a mi actual esposa, acá en México y finalmente por ese motivo desarrollé toda mi trayectoria laboral en México y en Latinoamérica. El primer proyecto que me marcó muchísimo fue con Grupo Bimbo, de la mano del director de recursos humanos Javier Millán, que paz descanse, y su equipo, en donde aprendí todo lo que he aprendido, o gran parte de lo que conozco en la gestión de recursos humanos y la gestión de personal, lo conocí en ese proyecto y de la mano de ellos aprendí cómo su filosofía de que el jefe, el supervisor, era responsable de administrar a sus colaboradores y recursos humanos era un área de servicio. A partir de entonces he participado en múltiples proyectos, sector público, sector privado en Latinoamérica. Me ha tocado la reforma de salud social en el 97, el cambio famoso del año 2000. He participado en la implementación del servicio civil de carrera con el gobierno de Fox por la profesionalización de servicios públicos. Y estoy convencido que hoy en día estamos viviendo un momento clave a nivel mundial. En estos 30 años no hemos vivido tantos cambios y tantas transformaciones desde los que hemos vivido de la pandemia para acá, que son los que van a definir el futuro del trabajo. Y la verdad que por eso me entusiasma estar en este momento de mi carrera en el contexto actual que tenemos. Le dejo la palabra a Tomás. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Estoy bastante emocionado de estas colaboraciones que hemos empezado a tener. Y pues bueno, más que nada mi experiencia empezó implementando proyectos de transformación digital con la tecnología de Infobloc en diferentes empresas. Me tocó dirigir la implementación de nuestra plataforma en diferentes países, en proyectos transnacionales. Y después yo me enfoqué más mucho en la parte de lo que son los datos, ¿no? Eso ha sido realmente lo que me he dedicado los últimos años en Infoblog. Nos hemos dado cuenta de que había muchísimas oportunidades en cómo las áreas de recursos humanos estaban generando los datos y el uso que le daban a estos, ¿no? Y pues obviamente con la entrada de lo que es la inteligencia artificial, se potencializa muchísimo todo lo que es el uso de estos datos, ¿no? Un poco lo que hemos aprendido en estas experiencias es que tienes que tener primero los datos más precisos que puedas y en ese momento, y que son las pruebas que vamos a mostrar ahorita de lo que hemos estado haciendo con la inteligencia artificial, es donde hemos visto resultados interesantes.
Muchísimas gracias a los dos, Antonio y Tomás. Pues definitivamente estamos en la época del data science, ¿no? Y del data mining. Y bueno, pues todo este tema de los datos cuando el mundo está completamente digitalizado, pues ahora lo importante es saber qué podemos hacer con ellos para poder lograr nuestras metas y alcanzar los objetivos de las empresas. Si me ayudan, avanzamos por favor a la siguiente lámina. Quisiera platicarles nada más en medio minuto también quiénes somos DXGrow y quiénes somos Infoblog. En DXGrow somos un grupo de profesionales que tenemos más de 20 años de experiencia y después de tantos años, la verdad es que somos muy buenos, me da mucho gusto comentar, somos muy buenos implementando soluciones de recursos humanos utilizando tecnología de clase mundial. Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo hemos venido evolucionando como compañía y hemos ido creciendo, dejando de ser solamente una compañía de implementación para convertirnos o redefinir nuestro propósito que hoy tiene más que ver con transformar la experiencia de la gente en la verdadera ventaja competitiva de sus organizaciones. Entonces, es lo que estamos buscando, cómo le ayudamos a nuestros clientes a poder lograr sus propias metas, alcanzar el valor y a ser exitosos a través de facultar al factor humano como el habilitador de esa estrategia. Entonces, eso es el mensaje que quisiera dejarlos. En DXGrow tenemos una visión estratégica de cómo aplicar la tecnología y lograr un alto impacto dentro de sus organizaciones. Si quieres, Toño o Tomás, les paso la palabra para que me ayuden a presentar también brevemente quién es Infoblog. Sí, claro, gracias. Infolux es una empresa con más de 25 años de experiencia dedicados exclusivamente a lo que es la medición del tiempo de trabajo, buscando incrementar la productividad y mejorar la transparencia de las organizaciones. Hemos desarrollado un ecosistema tecnológico con una solución en la nube y unos equipos biométricos que permite a las empresas generar una prenómina exacta, lo cual tiene beneficios muy importantes para la organización en cuanto a reducción de costos y también mejorar la eficiencia operativa, y buscamos promover la retención del talento con base a un pago justo y transparente. Nuestra experiencia viene avalada por nuestros clientes, grandes organizaciones con las que hemos crecido conjuntamente como grupo modelo, que como saben fue adquirida por Avinbev, y hemos implementado un proyecto en todo México, en Centroamérica, en Colombia, Perú y en Ecuador, con Cemex en sus diferentes unidades de negocio, con Danone, con el grupo Bacho, con todas sus sucursales en México, con el grupo de México y también con farmacias del ahorro. Cada vez que dan unos días, cada vez que ustedes van a visitar una farmacia del ahorro, en cada farmacia del ahorro tienen un dispositivo biométrico donde gestionan el tiempo con nosotros. También actualmente estamos formando parte del ecosistema de partners de SAP. Justo es eso lo que nos ha llevado a esta relación con DXGrow. Excelente, Antonio, muchas gracias. Si me ayudan a la siguiente lámina, por favor. Pues bueno, me voy a tomar unos minutitos para decirles básicamente de qué va este digamos, webinar, ¿no? Déjenme comentarles, y sin duda ya todos lo hemos vivido y lo hemos visto, México está viviendo una transformación laboral muy profunda, ¿no? En los últimos años hemos visto cambios importantes, la regulación del outsourcing, que obligó a rediseñar esquemas de contratación, el reconocimiento del teletrabajo después de la pandemia, con el derecho a la desconexión y a nuevas obligaciones patronales, la ampliación de las vacaciones dignas, que cambió el balance entre la vida personal y laboral, y ahora la conversación está mucho más enfocada en la reducción de las jornadas de 48 a 40 horas que el gobierno pretende implementar a más tardar para el 2030, ¿no? Sin embargo, ya esta conversación está en las salas, en la Cámara de Diputados, ya pasó esta primera ronda de discusión. Y bueno, la intención del gobierno con todas estas reformas ha sido muy clara, ¿no? Garantizar los derechos, mejorar la calidad de vida y modernizar el marco laboral, pero esto también obliga a las organizaciones como nosotros a repensar cómo estamos gestionando el tiempo y la productividad. Y aquí es donde la tecnología se vuelve clave, ¿no? Soluciones como Infoblog permiten dar visibilidad total a la jornada laboral, identificar dónde se pierde tiempo, optimizar procesos y dar transparencia en los elementos de la conversación, que son base para la satisfacción y la retención del talento en las organizaciones. Así que la reducción de horas que plantea la reforma
no significa necesariamente una pérdida de competitividad, ¿no? Debemos verla como una oportunidad para construir modelos mucho más eficientes, justos y sostenibles. Y aquí la inteligencia artificial suma un nuevo nivel, ¿no? Automatiza tareas, predice cargas de trabajo, detecta ineficiencias y libera a los equipos para poderse enfocar en lo que realmente genera valor. Y básicamente este es el viaje que queremos compartir con ustedes el día de hoy, el cómo redefinir la productividad con ayuda de la inteligencia artificial y la gestión de tiempo. Si me ayudas a avanzar a la siguiente, por favor. Vamos a utilizar un modelo de preguntas y respuestas. Las preguntas las van a ver aquí ustedes también para que tengan un poco el contexto de lo que está respondiendo cada uno de mis compañeros. Y bueno, pues en este sentido, empresas, la primera pregunta, Toño, sería para ti. Ayúdame a responder estas preguntillas, por favor. ¿Qué es en tu experiencia lo que en empresas con más de 1,000 colaboradores, ¿no? sucede? ¿Cuáles son los principales retos de recursos humanos y del área de operaciones al controlar los tiempos, las incidencias y las jornadas laborales completas? Sí, muchas gracias. Sí, en empresas grandes la operación del tiempo de trabajo y la gestión de las jornadas laborales se complica, además de por el volumen de personas y por el volumen de centros de trabajo que puedan tener, por la diversidad de condiciones firmadas en los diferentes convenios colectivos de trabajo y también por los diferentes esquemas de trabajo que se pueden dar dentro de la misma organización. Nos encontramos con operaciones 24/7, con un alto volumen de incidencias, de permisos, de incapacidades, de retardos, de ausencias, y todas ellas, además, tienen que estar ajustándose en tiempo real por requerimientos propios de la operación. Pero además, todo esto lo tenemos que hacer siempre respetando el marco legal y normativo. Desde nuestro punto de vista, es muy importante en estas operaciones el trabajo del supervisor o del jefe. Antes comentaba mi experiencia en Bimbo y creo que eso es muy importante, que tenemos que darle a la persona que está en la operación en el piso, que está viendo lo que ocurre en el día a día, tenemos que darle las herramientas adecuadas para que pueda administrar adecuadamente a sus equipos de trabajo y sean los responsables de esa gestión. Esa es la parte más importante que consideramos. Gracias, Antonio. En México, a ver, suceden cosas sui generis, ¿no? Yo siempre he dicho que aquí la excepción es la regla y de verdad tener un control sobre todo lo que se necesita para poder pagar la nómina de manera correcta tiene sus retos y necesitas contar con herramientas muy flexibles y con una capacidad importante para poder mitigar los errores. Entonces, ¿qué crees? O la siguiente pregunta es, ¿qué impacto en tu experiencia tiene cuando cometes errores constantes en el registro de estos eventos que después determinan el cómo se pagan las horas, los permisos, etcétera? Sí, efectivamente, errores que se producen en el cálculo de tiempo trabajado por procesos que se realizan manualmente en un Excel o en papel, sin la adecuada tecnología. Hay veces que nos imponen tecnologías que vienen de corporativos, que vienen de fuera y pues no se adaptan a la realidad, como tú decías. Pues en México hay que adaptarse a la flexibilidad y tienes que tener herramientas que te ayuden con eso. Y todos esos errores lo que te van a implicar es, te van a generar conflictos laborales, te van a implicar también inspecciones. Todos hemos visto ahora en la Secretaría de Trabajo pues el volumen de inspecciones que se va a realizar y a fin de cuentas te puede generar multas, ¿no? Además de todo el perjuicio que tienes en la operación. Y además todo esto también incide directamente en la satisfacción del colaborador. Al tener esos errores provocas que el colaborador no esté contento y eso va a generar que su productividad disminuya, que no esté trabajando adecuadamente y además también que aumenten los índices de rotación. Y pues la repercusión en la operación es importante. Entonces, por eso es importante estar acompañado de una buena tecnología y una buena adopción de esa tecnología para poder solventar esos errores. Muchísimas gracias. Pues mira, también otro de los retos importantes hablando del contexto es que las empresas normalmente, nadie está peleada con su dinero, ¿verdad? Entonces, a las empresas que están en problemadas están tratando de bajar sus costos, las empresas que están creciendo requieren dinero para poder soportar ese crecimiento. ¿Por qué crees que este tema de la confiabilidad en los registros es el primer paso para lograr una eficiencia operativa que le permita a las empresas alcanzar sus objetivos?
Sí, mira, y aquí voy a dar las palabras del líder sindical, que ya es una frase que la hemos tomado como nuestra, pero el líder sindical de la planta de Modelo México, una persona que era una persona ya mayor, cuando implementamos la solución le decía a todos sus colaboradores en la planta, si quieres que te paguen bien, registra bien. Y tenía toda la razón. En la medición, en lo que es la medición del tiempo de trabajo y de las incidencias, el primer paso es tener un registro confiable del colaborador. Eso es lo que te va a permitir hacer la calificación de su tiempo de manera adecuada, de manera correcta, y nos va a llevar a tener un pago exacto y transparente. Si queremos medir la eficiencia, mejorar la productividad, realizar el análisis para mejorarla, se necesita hacer data confiable. Obviamente, ahora hablamos mucho de inteligencia artificial, la cantidad de datos que tenemos disponibles para tomar decisiones, pero si esa inteligencia artificial y esa información se basa en datos que no son correctos, pues no nos va a dar la información adecuada y no nos va a permitir tomar las decisiones correctas. Entonces, parece mentira, pero el tener confiabilidad en saber exactamente qué está pasando en el piso, en la operación, es fundamental para poder todo el ciclo posterior funcione adecuadamente. Gracias, don Antonio. Qué importante es, y para esto se requiere no solamente la plataforma, sino también toda una cultura y una disciplina de gestión, porque al final, si no somos capaces de alimentar los sistemas de manera oportuna, después las interpretaciones y las decisiones que se puedan tomar, pues vienen limitadas también, ¿no? Entonces, creo que es importante mandar el mensaje de la disciplina que se necesita y el trabajo que se tiene que hacer al interior de las organizaciones para crear esta conciencia de lo importante que es alimentar constantemente los sistemas y las bases de datos. Avanzamos a la siguiente, por favor. Aquí vamos a platicar un poquito más de casos reales, ¿no? De qué es lo que está pasando allá afuera en la calle y cómo estamos resolviendo y enfrentando estos retos. Eh, Antonio, ayúdame, por favor, a contestar esta pregunta. ¿Podrían compartir un caso donde la digitalización redujo drásticamente la gestión de tiempos de los colaboradores? ¿Cómo le han ayudado a estos clientes? Sí, claro. Vamos sobre ejemplos. Lamentablemente por temas de confidencialidad no puedo dar el nombre de los casos, pero son casos reales y el que les voy a contar les puede sonar un poquito anecdótico, pero es muy relevante. Es un ejemplo que sucedió en una organización que tiene múltiples centros de distribución en toda la República Mexicana y pues tras implementar la solución recibo la llamada del director de recursos humanos, que además era español como yo, también un español que llevaba más de 20 años en México. Y como saben, cuando un español te reclama, pues me empezó a gritar de manera considerada y de la forma en la que solemos hablar, ¿no? Nosotros. Pues me reclamó diciendo, oye, tú me prometiste cuando ibas a implementar la solución que íbamos a tener ahorros, que íbamos a mejorar el costo de tiempo extra pues en realidad es que no está pasando así. Y bueno, lo que yo le hice ver es que, claro, tú antes la información o cómo generabas tu prenómina era con la data que tenías y que considerabas que tenías, pero realmente era incorrecta. Y claro, cuando implementas ya una solución en la que tienes un registro confiable de entrada y salida, pues al final el tiempo extra se está pagando en función de ese registro real. Y lo que ocurría es que tenías colaboradores que se quedaban tiempo extra, pero lo estás pagando mal. Si lo estás pagando, pues se estás pagando de menos. Y ya cuando analizamos un poco más a fondo la operación, ya con la data, es muy importante tener esa data confiable para ver cómo puedes mejorar y cómo puedes optimizar. Lo que nos dimos cuenta es que también la operación de los centros empezaba tarde. ¿Por qué? Porque como la gente se quedaba más tarde para, con el tiempo extra, compensar un salario fijo pequeño, al día siguiente se presentaban tarde y el centro de distribución empezaba tarde su operación. Entonces, la productividad del centro era mala porque estaba empezando tarde, la gente estaba descontenta y estaba cansada porque les pagaban poco y además tenían que darse mucho más tiempo adicional, con lo cual el equilibrio entre la vida personal y la profesional pues, no era la adecuada. Y ya con toda esa información montamos una solución que de simple parece, dices, puede parecer tonta, pero se puso un premio de puntualidad que ya se pagaba en función ya de un registro de entrada real, porque teníamos esa data confiable, se incrementó el salario fijo y ya se provocó que cada centro de distribución empezaba en tiempo y forma.
automáticamente los centros empezaban a incrementar la productividad, el colaborador ganaba incluso más que antes, sin necesidad de tener que quedarse más tiempo, con lo cual tenía un adecuado equilibrio entre vida laboral y personal, y todos ganaron. Este es un ejemplo que, y sobre todo en el contexto actual, con todas las reformas y todos los que está ocurriendo, es muy importante señalar. Estos proyectos son siempre de ganar-ganar. Gana la empresa, gana el colaborador, y con eso vamos a poder mejorar y avanzar en este contexto que tenemos actualmente. Este es un ejemplo de múltiples que hemos tenido en varios clientes, en controles de incidencias, de tiempo extra. En muchas organizaciones se paga mucho más tiempo extra triple porque siempre se reparte el tiempo extra a las mismas personas por favoritismos, y a la hora de que ya pones una solución con ciertas validaciones y ciertos límites, repartes el tiempo extra, y simplemente por la disminución de ese tiempo extra triple puedes tener ahorros de un 3% en la nómina, simplemente por esa acción. Entonces, siempre con estos ejemplos que hemos tenido, las empresas han tenido ahorros, han tenido disminución también en sus porcentajes de rotación, porque la gente está más satisfecha y obviamente pues mejora en todos los sentidos. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, siempre es bien importante tener claro esto, porque si no, también las expectativas a veces no están alineadas, ¿no? A veces hay gente que piensa que trabaja mucho y no trabaja, y a veces gente que no está trabajando, pues hay que motivarla también a sacar lo mejor de ellos. Y la data no nos engaña, ¿no? La data nos ayuda a tomar las mejores decisiones para poder alinear todo lo que está al interior de la empresa. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Antonio, cómo podemos asegurar la trazabilidad y el cumplimiento en industrias donde cada evento de la jornada laboral impacta la operación y los costos? Hay industrias muy sensibles a tener un control claro de en qué momento entra la gente, que sepas de inmediato que ya está disponible para poderla utilizar en una tarea de mantenimiento, o la trazabilidad que se requiere es como en la industria, por ejemplo, farmacéutica, de pronto son muy importantes para poder estar dentro del compliance que requieren las empresas, ¿no? Sí, mira, es muy importante. Siempre tenemos que analizar cada empresa y cada organización es diferente por el tipo de negocio y por la complejidad que puede tener la empresa. Y lo que es muy importante es siempre definir dónde voy a requerir puntos de control. Yo puedo, o sea, siempre lo que se dice en cualquier organización es que lo que no se puede mejorar, lo que no se puede medir. Y para medir, pues tienes que poner esos puntos de control para poder medir. Entonces, siempre se tiene que definir en dónde vamos a poner equipos biométricos, dónde vamos a poner elementos que me permitan tener data para luego administrar y gestionar adecuadamente. Eso es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que una línea de tiempo es algo infinito, y los registros dentro de esa línea infinita pueden permiten realizar mediciones, y a ello te vamos a dar el contexto adecuado para que, conforme a la operación, las políticas y con validaciones, pues se cumpla con la operación, con el cumplimiento normativo, y se gestione adecuadamente. Gracias, Antonio. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. La siguiente y última de este bloque es: ¿puede un conjunto de soluciones como Infobloc, TimeBlock, Supervisor Inteligente, Libera ser un habilitador para que las empresas en México implementen la reducción de la jornada laboral sin perder esta parte de eficiencia operativa? Porque a veces pensamos que, oye, nos van a quitar 8 horas, pues vamos a tener un impacto en la productividad o en la operación del negocio. Efectivamente, y yo estoy muy de acuerdo con lo que decías al inicio. Yo entiendo que no nos gusta que haya imposiciones del gobierno que nos hagan este tipo de reformas que hemos tenido en los últimos años, desde la pandemia. Pero creo que como empresa tenemos como verlo como un área de oportunidad. Y aparte son cosas que no es que no están poniendo cosas que sean injustas. Es lógico y normal que promovamos que las personas tengan un límite de 40 horas, ¿no? Como pasa actualmente, que trabajan más de 60 horas. A lo que te va a llevar Infobloc y todas sus soluciones, la plataforma y lo que es el supervisor inteligente que va a comentar posteriormente Tomás, lo que nos va a ayudar es a tener la data histórica, confiable, para poder hacer análisis y hacer una distribución eficiente de las jornadas laborales. Es importante saber en todo momento cómo están distribuidos mis colaboradores, qué datos son útiles para poder mejorar el rendimiento.
Y entonces, si la jornada disminuye, realmente no tenía que preocuparme si estamos ocupando 40 o más o menos horas. Lo que tenemos que buscar es, con esa data, tener a la persona correcta, con las habilidades correctas, en el lugar adecuado durante el tiempo necesario. Tener a las personas con habilidades requeridas en el momento y lugar adecuado nos ayuda a mejorar la productividad y a la vez vamos a conseguir ese equilibrio laboral y personal en las personas. Como decía, en este proceso no tenemos que ver que haya beneficiados ni perjudicados, lo que buscamos es un ganar-ganar, hablábamos de un equilibrio con pagos exactos, con transparencia operativa y un mayor rendimiento. Perfecto, muchísimas gracias, Antonio. Pues mire, vamos a hacer un giro dentro de la presentación, dentro de la charla. Vamos a pasar con Tomás a una sección en donde va a ser un poquito más teórico-práctica. Vamos a platicar de qué es el supervisor inteligente, que es una de las características más importantes de la plataforma. Y bueno, pues ir avanzando con algunas preguntas que Tomás te vamos a pedir que por favor nos ayudes a contestarlas, pero también utilizando y mostrando las ventajas que tiene la plataforma Infoblog, ¿no? Entonces, la primera pregunta, y aquí tenemos un espacio un poquito más grande, te pediría que nos mantengamos dentro de 4 minutos por ahí de respuesta por cada una de las preguntas para no desviarnos de la agenda. Pues la primera sería, ¿qué significa que el supervisor inteligente transforme la forma en que supervisores y colaboradores gestionan la información y decisiones en el día a día? Ok, bueno, ahí primero voy a dar, si quieres respondo todas las preguntas y luego hago la presentación práctica de lo que es y me tardo menos en las preguntas. Sale. El primero, ¿de dónde nació este tema del supervisor inteligente? Como bien mencionaba Antonio, nosotros nos dedicamos a volver a las empresas en el manejo de los recursos de sus personales mucho más productivas. Entonces, con uno de nuestros clientes hace ya un par de años, que llegamos con ellos y normalmente hay una media alrededor en las industrias en las que nosotros trabajamos en que un supervisor le dedica entre 3 y 5 horas a la semana al manejo de su gente, ¿no? A todo lo que tiene que ver el manejo de sus turnos, sus vacaciones, autorizaciones, asignar o no tiempo extra, ¿no? O sea, todo el control del personal que tiene a su cargo les toma, digamos, yo diría alrededor entre 3, si están bastante bien, o 5 horas, ¿no? Normalmente cuando integramos herramientas como la nuestra, bajamos esas 5 horas a 20 minutos a la semana, ¿no? Entonces estábamos con un cliente y le estábamos mostrando los resultados. Esto ya había sido, creo que ya después de 2 años de estar con ellos, y el director de recursos humanos nos dice, oye, está muy bien que ya ahora ya no le dediquen 5 horas a esto y que le dediquen nada más 20 o 15 minutos, pero ahora quiero que le dediquen cero minutos, ¿no? Entonces, pues obviamente nos quedamos de que, oye, pues te acabamos de mostrar que una super mejora, pero ahora me estás diciendo que quieres que le dediquen cero, pues lo que tendrías que hacer, tendría que existir un supervisor inteligente que haga el trabajo por ellos. De ahí es donde nace realmente esta idea y estas primeras ejercicios que empezamos a hacer hace 2 años. Obviamente la tecnología ha avanzado muchísimo y al principio eran supervisores inteligentes que sí hacían demasiadas cosas solos, pero entonces de repente te ponían un justificante que no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo. Entonces lo que hicimos fue volverlo mucho más sencillo, ¿no? Y la idea es que se vuelva como un asistente de cada uno y con el tiempo va a ir aprendiendo para que ya después pueda él tomar correctamente las decisiones. Pero al final no se pueden dar brincos muy grandes en organizaciones que pasan de no tener ningún tipo de control a de repente querer tener algo hiperautomatizado, pero esa es un poquito la idea y de ahí es de donde viene. Bueno, ¿y qué significa? En realidad es que le dediques menos tiempo y que tengas un asistente proactivo al lado de ti que te está diciendo dónde tienes que poner atención, eh, para, digamos, que tengas un correcto manejo del tiempo de las personas. Excelente, excelente. Pues bueno, ya nos levantaste la curiosidad a todos, que hay que ver cómo funciona
este supervisor inteligente y sin duda la inteligencia artificial lo que está buscando es reemplazar a la inteligencia humana para que podamos tener una mayor productividad, ¿no? Ok, Eh, bueno. Entonces, si quieres, les voy a mostrar. Respondo si quieres, veo esta pregunta que me parece buena, Ujú. que en empresas con miles de colaboradores, ¿qué beneficios concretos se han visto usando interacción vía WhatsApp? Uno que yo he visto muy concreto es la curva de aprendizaje. Normalmente cuando implementamos una herramienta como TimeBlock, nos tomaba alrededor de 2 horas o 3 horas capacitar a los supervisores, ¿no? Y cabe recalcar que nosotros nos movemos en industrias donde pues puedes trabajar con enfermeras que tienen 60, 50 años o con operadores de línea que tienen 60 años, o sea, estamos dedicados mucho al mundo del blue collar y entonces muchas veces, pues en general nuestra herramienta es una herramienta muy sencilla de usar, está diseñada para eso porque es el mundo en el que nos movemos, pero lo que sí hemos visto con WhatsApp o con Teams, por ejemplo, es que la curva de aprendizaje es súper rápida. En 3 o 4 interacciones entienden perfectamente todo lo que tienen que hacer en la herramienta, o sea, es muy intuitivo. Y de pasar de tener una capacitación de 2 a 3 horas donde tienes que hacer algunas explicaciones de cómo mover turnos o así, pasas a una interacción de 15 20 minutos con la persona en su celular, ¿no? Ese yo creo que es unos beneficios en concreto, o sea, la curva de aprendizaje le das herramientas que son muy fáciles de usar y bueno, y el otro, el que ya había mencionado, ¿no? El tema de reducir drásticamente los tiempos que le están dedicando al manejo de esto, ¿no? Excelente, pues mira, yo creo que el, como dicen por ahí, la simplicidad es la máxima sofisticación, ¿no? Entonces, creo que el mantener un proceso simple, el mantener una tecnología simple facilita la adopción y cuando hay adopción, pues hay retorno de inversión, es lo que estamos buscando, que las aplicaciones se apliquen, se utilicen y se les saque el máximo provecho. Adelante, Tomás, si quieres con la presentación. Gracias. No sé si ya se ve mi pantalla. Sí, ya se ve. ¿Ya? Ok, correcto. Bueno, aquí voy a hacer, digamos, un pequeño resumen súper rápido. Esto es lo que normalmente es nuestra plataforma, lo que estaría viendo cualquier usuario. Al final lo que buscamos siempre es que tanto en los dispositivos biométricos como en los dispositivos en la computadora, tablet, vean siempre la misma información o en su celular, ¿no? Aquí, digamos, es donde tú puedes ver las notificaciones de los temas que tú tienes que tratar como colaborador, ¿no? Normalmente, pues un supervisor tiene que entrar ya sea desde el biométrico o desde su computadora o su celular a la aplicación, ¿no? Pero lo que les voy a mostrar ahora es cómo sucede todo esto desde WhatsApp sin que él tenga que hacer prácticamente nada desde la aplicación, ¿no? Aquí lo que hay detrás, para un poco explicar lo que es como la arquitectura de la inteligencia artificial. ¿Y dónde está la inteligencia artificial? Porque, digamos, normalmente se habla mucho de inteligencia artificial, pero muchas veces ni siquiera es realmente inteligencia artificial. Lo que sucede aquí es, y normalmente lo que más vemos es un tema de lenguaje, ¿no? O sea, digamos que te va a dar información constantemente. ¿Qué es lo que está haciendo aquí, no? Aquí ya me está dando un resumen donde me está diciendo exactamente qué es lo que yo tengo que hacer como supervisor. Obviamente tengo diferentes opciones que son las que yo puedo hacer aquí en la herramienta. Por ejemplo, unas son consultar el saldo de vacaciones, poner justificantes, autorizar vacaciones, modificar turnos, hacer algún tipo de registros, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quisiera conocer aquí las faltas que tengo de mi personal, pues ya me va a decir, bueno, estas son las faltas que tienes hasta el día de hoy, ¿no? Y me las va a empezar a listar de acuerdo a lo que tengo, ¿no? En esta parte, aquí sigue siendo un poquito relativamente sencillo en lo que es la inteligencia artificial, porque solamente está haciendo consultas como tal de información. Pero ya en el momento donde yo, por ejemplo, decido justificar faltas de alguna persona y puedo elegir justificar todo o solamente justificar alguna fecha en específico, por ejemplo, aquí le vamos a poner justificar.
aquí empieza a haber una comunicación por detrás donde la inteligencia artificial está entendiendo cuáles son las APIs de nuestra plataforma que tiene que utilizar, ¿no? Entonces aquí ya sabe que tiene que seleccionar algún motivo de los que este supervisor tiene autorizado poner. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí que, bueno, es tema de enfermedad general y ya va a hacer la asignación de este justificante en la plataforma, ¿no? Y bueno, aquí te parece que ya se inició para estos días y va uno por uno, te va diciendo los días donde ya ingresó los justificantes, ¿no? Esto obviamente aquí se pudiera ver pues en tiempo real, se va a ver cómo aquí ya están autorizados los justificantes para esta persona, ¿no? Pero no solamente esto digamos, ya es un poco complejo, pero todavía lo hemos vuelto un poquito más complejo, ¿no? O sea, uno puede ya empezar a preguntarle que yo necesito, por ejemplo, llenar un espacio de tiempo extra de 2 horas extras en la tarde del día de mañana y a quién me recomiendas. La misma aplicación, de acuerdo a las reglas que tiene por detrás, en este caso es bastante sencillo, es solamente quién tiene más descansos o quién no está de vacaciones y ya te hace una recomendación de acuerdo a lo que sucede, ¿no? Entonces aquí yo, por ejemplo, sin siquiera escribir nada, voy a poner un ejemplo donde le mando una nota de voz. Lo voy a hacer por mi celular, pero van a ir viendo cómo se hace. Es ponle un justificante para el día de mañana a Alejandro Aguilar de tiempo extra para la tarde. Esperen, es que aquí no quedó. Ponle un justificante a Alejandro Aguilar para el día de mañana de tiempo extra a la salida. Entonces va a ver aquí como yo ya le envié solamente una nota de voz y va a estar interpretando mi mensaje, que obviamente hay inteligencia de modelos de lenguaje por detrás, y me va a decir, ok, tienes para el día de mañana, para el 25 de septiembre, para Alejandro Aguilar, un motivo de tiempo extra para la salida, ¿no? Obviamente, aquí te está pidiendo que tú hagas el proceso de que le tienes que decir, sí, lo estoy poniendo yo, o sea, justificar la salida, ¿no? O sea, obviamente, eso es lo que yo hablaba desde un principio, que hemos buscado que siempre haya como controles, ¿no? O sea, que no le des mucho poder tampoco al supervisor, sino que siempre todo te lo solicite para que quede claro que tú le estás pidiendo que haga eso, ¿no? Y en ese momento, pues ya se ve que para el día de mañana, aquí lo voy a actualizar, ya tiene puesto un justificante de tiempo extra que fue ingresado desde WhatsApp. Obviamente tú puedes ver desde dónde se ha hecho, si fue desde el biométrico, si fue desde la aplicación o fue del WhatsApp, y lo pone, ¿no? Estos son algunos ejemplos y obviamente se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Al final, algo que nos diferencia como empresa es que con la tecnología puedes hacer prácticamente todo lo que quieras, pero la idea es siempre encontrar el proceso más simple y más sencillo, apalancándote de tecnologías como esta, que realmente le agregue valor a lo que es tu operación, ¿no? Y hay operaciones, aunque tienen similitudes, que funcionan de maneras diferentes, ¿no? Y también es importante mencionar que esto que está sucediendo aquí, digo, ahorita yo no lo puedo mostrar porque no tengo el otro celular, pero al momento de donde te ponen a ti un justificante, también le llega la notificación en WhatsApp al colaborador donde le están diciendo, oye, te pusieron este justificante, ¿estás de acuerdo? Y lo tienes, o si lo quieres aceptar, ¿no? Eso es algo que también hicimos con algunas empresas ahora, con el tema que salió de la ley de trata de personas, donde tú tienes que, como colaborador, autorizar que te pongan un tiempo extra, les llega por WhatsApp y el colaborador lo autoriza. Esos son algunos ejemplos, Carlos, que hemos estado haciendo. Excelente. Pues oye, increíble. Ya básicamente nos olvidamos de los menús y de la navegación típica.
estás estableciendo básicamente una comunicación como la que tienes con cualquier persona a través de WhatsApp, a través de mensajes de texto, mensajes de voz, y el sistema está respondiendo simplemente a esa comunicación con transacciones y con acciones directas sobre la aplicación, ¿no? Entonces, qué Correcto. interesante y qué padre está esta funcionalidad del supervisor inteligente. Y al final ahí Eh, nada más para agregar un poquito como comentario de lo que se viene en el futuro y lo que hemos estado viendo es que las aplicaciones ya no van a existir, ¿no? O sea, al final, y lo que hemos visto con la inteligencia artificial es que uno puede generar un frontend súper rápido, pero lo importante es el API que está detrás, ¿no? Entonces a nosotros somos especialistas en el cálculo correcto del tiempo de las personas. Y lo que hacemos prácticamente que ustedes están viendo aquí, pues no hay una interfaz en una aplicación, simplemente por detrás se está conectando a las APIs y es lo que vemos que viene para el futuro. O sea, las aplicaciones yo creo que van a desaparecer. Al final todo se va a hacer a través de temas conversacionales y se va a tratar de simplificarlo lo más posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cualquier momento, y lo hemos hecho ya integraciones con empresas donde ellos tienen su propio asistente o su desarrollo que ellos hicieron, donde combinan otros temas de su operación y simplemente les compartimos nuestras APIs y la conversación sucede en otra aplicación completamente diferente a la nuestra, ¿no? No tienen que ni siquiera entrar a nuestras instancias o ni siquiera tienen que usar nuestros biométricos porque al final la inteligencia, digamos, lo que vale es todo el tema del API que está por detrás. Perfecto. Cristi, si me ayudas a avanzar a la siguiente lámina, justamente había por ahí algunas preguntas del futuro y si le das otro, por favor. O sea, ¿qué es lo que viene? Es parte de lo que nos estabas platicando, Tomás, ¿no? O sea, ¿cuáles son las barreras culturales o tecnológicas que encuentran las empresas grandes al introducir la inteligencia artificial en la gestión de tiempos y de las incidencias, ¿no? Y también qué tan sencillo es integrar Infobloc con sistemas de recursos humanos como tipo nómina de SAP, Cronos, Meta 4, otras aplicaciones. Un poco lo que nos platicabas, pero bueno, ¿qué experiencia nos compartes ahí? Sí, justamente voy a dar un ejemplo muy concreto. Hace 2 años hicimos un desarrollo muy específico para una organización muy grande sobre tema de Machine Learning de asignación de turnos y horarios, donde te daba específicamente quiénes eran las mejores personas o posiciones para cubrir ciertos turnos en ciertas horas y combinaba con las órdenes de producción que tenían para sacar eso, ¿no? El sistema funcionaba y funciona todavía muy bien, pero digamos que sí se necesitaba una cierta comprensión de entender cómo funcionaba, digamos, la estrategia que buscaba la empresa de tener, ¿no? Cuando pasamos herramientas como estas en WhatsApp y tratamos de simplificar lo más posible toda la complejidad que está por detrás, ahí es donde empezamos a ver que el uso de la API de esta herramienta subió muchísimo, ¿no? O sea, porque al final lo que el supervisor quería era solamente saber a quién poner o a quién no poner y que tuviera la recomendación de una manera mucho más sencilla. Entonces yo creo que ahí un poco las barreras culturales o tecnológicas sí existen, pero si se logra simplificar de frente a la persona que va a usar la herramienta, y aunque parezca algo muy trivial o muy sencillo, muchas veces herramientas súper sencillas, súper triviales, son las que pueden generar realmente un ahorro importante en todos los procesos que se tienen, ¿no? ¿Y qué tan sencillo es integrar Infoblox con otros sistemas de RH? Es muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros solo hacemos una cosa, que es calcular el tiempo del trabajo de las personas, ¿no? O sea, no somos un RP, no hacemos, no intentamos hacer muchas cosas, no hacemos un onboarding, no hacemos, digamos, un tema de impuestos, no hacemos nada de eso. O sea, lo que nos dedicamos nosotros es solamente a medir el tiempo de las personas de la manera más precisa. Y al ser nuestra única especialidad, pues sí somos los líderes en el mercado de eso, ¿no? Entonces, por eso nos integramos
con otras herramientas como SAP, Meta 4, que pues obviamente son herramientas súper potentes y súper grandes que también tienen sus módulos de tiempo de asistencia, pero si tú empiezas a comparar uno a uno y cómo funcionan las industrias con sus tiempos de asistencia y sus procesos internos, somos los únicos que realmente logra cumplir el 100% de la operación. Entonces, en ese sentido, nos integramos sin ningún problema. ¿Por qué? Porque solamente nos dedicamos a una pequeñita parte del proceso que nosotros consideramos que es súper importante y que de ahí parten muchas cosas, pero no intentamos hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces, digamos, somos especialistas solamente en eso. Gracias, gracias Tomás. Pues me parece que, como dicen por ahí, en la vida no se trata de hacer muchas cosas, sino poquitas bien. Y como lo están haciendo, están rompiendo las barreras en las que el sistema se comunica con otras entidades. Llámale sistema SAP o supervisores y empleados, ¿no? Están cambiando la forma en la que se relaciona, porque básicamente eso es lo que está haciendo la inteligencia artificial, es la manera en la que yo me relaciono con un proceso a través de el lenguaje, a través de una comunicación coloquial y cotidiana, ¿no? Pues me parece muy interesante el punto al que han llevado la tecnología y el impacto que esto puede tener en la cultura de trabajo de todas las organizaciones. Adelante, si me ayudan, por favor, pasando a la siguiente pregunta. Es un poquito hacia el futuro, como para ir cerrando ya pronto el tema, es cómo miramos a 3 años, cómo se imaginan lo que será la gestión de la fuerza laboral y la inteligencia artificial con los cambios tan acelerados que están pasando en el día a día, ¿no? 3 años parece que es corto, pero van a suceder muchísimas cosas. ¿Cómo lo están visualizando ustedes? Sí, mira, la realidad es que, como comentaba yo al inicio, el entorno laboral, el contexto laboral en el que estamos actualmente está siendo único a nivel mundial y a nivel concreto en México. Y la verdad es que en los siguientes años vamos a tener que estar conviviendo en una situación en la que vas a tener que estar, por un lado, con manejo de una flexibilidad laboral más para los colaboradores, que es lo que están pidiendo el día a día, ¿no? Las jornadas fijas de trabajo que tenemos actualmente. Pero todo eso tenemos que meterlo dentro del marco legal que cada vez va a ser más exigente, cada vez el gobierno nos va a estar pidiendo más información y más data de lo que ocurre en el piso, de las horas que trabaja la gente, etcétera. Así van a venir las siguientes reformas y todo ello sin perder la productividad y la eficiencia en las organizaciones. Para nosotros lo que queremos es importante que al final siempre las personas van a estar al centro de las organizaciones y la inteligencia artificial al final va a ser una herramienta para facilitar ese trabajo. No va a venir a reemplazarnos, ¿no? Como vamos en las películas y demás, pues no es cierto. O sea, los trabajos van a seguir cambiando, van a estar evolucionando de manera importante y lo que vamos a tener es a vez tener personas más calificadas y más creativas, eliminando actividades operativas y poco valor. Pero al final las personas van a seguir estando ahí y la tecnología, la inteligencia artificial va a ser una herramienta de apoyo para ese día a día y pues sí va a estar retador y creo que va a cambiar bastante la forma en la que hoy en día conocemos el trabajo, pero siempre con el centro, con la persona en el centro. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a avanzar a la siguiente y el último, al último capítulo. Nos quedan 7 minutitos, tal vez ya para finalizar, una última pregunta y después dar espacio para que tengamos a lo mejor preguntas y respuestas en 5 o 6 minutitos. Entonces, vamos a elegir alguna de estas. Toño, ¿cuál te gusta de las dos, la más importante para que la podamos contestar? Pues mira, la primera que creo que es más práctica, ¿no? Sí, mira, pues contestando a la pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos que consideramos importantes? Mira, en todo proyecto de transformación es fundamental el contar con el sponsor de la alta dirección. Nosotros en Recursos Humanos, la verdad que luego no tenemos costumbre de presentar proyectos y que nos los compren y que tengamos el apoyo y el respaldo, porque a veces no sabemos presentarlos. Entonces, tenemos que presentar un buen proyecto, obviamente respaldado financieramente. Todos estos proyectos tienen retornos de la inversión importantes y debemos de contar con sponsors de la alta dirección. Si la dirección general no impulsa esta transformación en las compañías, créeme que no va a funcionar, ¿vale?
Entonces, una vez que ya tenemos ese respaldo de la dirección general, pues a fin de cuentas es luego, obviamente, elegir el proveedor adecuado, espero que seamos nosotros en este caso, y obviamente, pues seguir contando con un proceso de comunicación adecuado de todo este proceso. Antes hablamos un poquito de las barreras culturales. Entendemos que es un cambio, al final de cuentas, en la cultura de la organización, meter este tipo de soluciones. Siempre tenemos que buscar hacerlo con una adecuada comunicación y un adecuado apoyo, incluso en sitio, en los sitios, en las ubicaciones, para que podamos hacer efectiva esa transformación. Y luego, por último, es darle continuidad. Es decir, no es hacer el proceso de transformación, lo implementamos y ahí lo dejamos. Hay que darle continuidad. Siempre tenemos que hacer un proceso de mejora continua a cualquier proceso de transformación en la compañía para que sea efectivo y en el largo plazo pues nos sea, nos deje esas mejoras que estamos buscando. Excelente, Antonio. Pues muchísimas gracias, Tomás y Antonio. Estamos llegando justo al final. Antes de cerrar, me gustaría ver si algunas personas tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto, para abrir unos 5 minutitos de diálogo y que no nada más nos escuchen ellos a nosotros, sino nosotros también a ellos. Ustedes, Mafer, Listi, me avisan si hay alguna pregunta, alguna duda. Yo respondí ahí dos preguntas que habían puesto en el chat. Una Ay, era sobre... me ayudas a leer la pregunta y la respuesta? Sí, bueno, aquí la primera era que vi era sobre el tema de cómo nos integrábamos a SuccessFactors o si es una aplicación por aparte. Sí somos una aplicación por aparte. Digo, al final el 80% de nuestros clientes son SAP. Entonces llevamos toda nuestra vida integrándonos con ellos. La aplicación como tal está ya a punto de salir en la tienda oficial como tal de SAP, pero cómo funciona la integración es una integración nativa con todo lo que tenga que ver con el tema de las interfaces del ABC y también con el tema de los procesos de la nómina o de la prenómina, ¿no? Pero también hemos hecho integraciones, por ejemplo, para ver el tema de los recibos de nómina o temas de capacitación. Al final muchas veces depende de cuál es la necesidad del cliente y se hace esa integración. Esa era la primera pregunta. Sí. Déjame complementar nada Ah, más, Tomás, esa parte, porque justo ahí es donde viene el valor de la alianza estratégica entre DXPro e Infoblox, ¿no? Porque justo estas integraciones entre Infoblox y SuccessFactors es donde también nosotros estamos haciendo inversiones para poder certificar esas integraciones y dejarlas listas de manera tal que se conviertan en algo estándar, ¿no? Y que no importa quién adquiera la solución, esa integración esté trabajando y esté probada. Entonces, creo que eso va a quedar también certificado por SAP, ¿no? En un trabajo colaborativo entre DXO y Infoblox. Adelante. ok. Otra pregunta que ponen es, bueno, si quieren, unas que están poniendo aquí nuevas que no hemos contestado, de Mariana Díaz, que dice, ¿cuáles son las consideraciones que están tomando en la implementación de sus soluciones de acuerdo con la reforma laboral mexicana sobre las 40 horas semanales? Varias, muchísimas, y les digo, al ser nosotros una de las empresas más grandes en México, en el tema de la medición del tiempo. Hemos sido consultados varias veces por las autoridades, también nos han invitado a las pláticas y a las conversaciones, muchas que a veces se tienen en privado sobre el tema de la implementación de las 40 horas. Y depende mucho de la industria, digamos, cómo se va a aplicar, ¿no? O sea, la industria minera, por ejemplo, tienen jornadas que son de 14 días seguidos, donde tienes jornadas de 12 horas, o tienes la industria de los transportes que opera de manera diferente, pero sí se han hecho varios ajustes y algo que lo que nos ha permitido, yo diría lo más importante con las empresas que colaboramos, es que cuando tú tienes los datos correctos de lo que está sucediendo y tienes una visión real de cómo está tu operación,
sabes exactamente dónde vas a tener el problema y dónde va a ser el costo, ¿no? O sea, porque se hablaba, ¿no? De que en general va a subir un 20 o un 30% el costo de la mano de obra, y lo que no, y lo que hemos visto es que no, es muy específico, y eso en ciertas posiciones donde esos costos se van a ver reflejados, ¿no? Entonces, con soluciones como la nuestra, lo que les ha permitido a las empresas es no entrar, digamos, en algún tipo de pánico, sino ser muy específicos en qué posición, en qué región, en qué área del negocio es donde se tiene que poner atención, y también en lograr una productividad mucho más alta en el uso del tiempo de las personas, porque ¿qué nos hemos encontrado? Es que hay mucho tiempo que está mal asignado en las personas, ¿no? Eso es para responder esa pregunta. Y luego Diana pregunta, ¿por qué elegir Infoblog y no otras soluciones robustas que existen en el mercado? ¿Cómo se comparan costos? Bueno, yo te diría, Diana, que en robustez somos la más robusta, y eso es algo que hemos comprobado a lo largo de los años por el simple hecho de que solamente nos dedicamos a lo que es medir el tiempo, ¿no? En nuestro sistema prácticamente ya no hemos hecho ningún desarrollo en los últimos 3 años en lo que tenga que ver con diferentes turnos o diferentes casos de uso súper complejos de operaciones muy diversas que pueden tener. Entonces, en el tema de lo que es robustez, somos los líderes. Y otra cosa bien importante es que nosotros controlamos todo el ecosistema. Para nosotros es bien importante desde el inicio, donde inicia todo, que es en el registro de las personas, ¿no? Muchas empresas te venden el sistema, el software, y compran aparte todo lo que es el tema del hardware, ¿no? Y ahí tienes digamos, un quiebre, porque al final siempre el inicio de la información empieza desde un hardware, ¿no? Y si tú no tienes un control real del registro desde un inicio, pues toda la información que va a venir después no va a ser tan buena. Nosotros monitoreamos más de 12,000 de nuestros equipos que tenemos instalados en México, Latinoamérica y España en tiempo real todo el tiempo, sin importar el tamaño de nuestro cliente. Si nosotros vemos que algún equipo está fallando, nos encargamos de ir a hacer la reparación de este equipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros ofrecemos lo que es una solución completa, porque entendemos que el core del negocio de las empresas con las que trabajamos, pues no es el tema de saber que los equipos estén funcionando o no. Bueno, y ponen cómo se comparan en costos. En costos, pues depende obviamente mucho del proyecto. Sí estamos en el upper market. Nuestra competencia, pues sí, digamos, pues, somos mucho más caros que otras soluciones. ¿Por qué? Porque al final hay otras soluciones que están más dedicadas a lo que es un mercado de masas. Eduardo Cantú tiene ahí otra pregunta. ¿Ya cuentan con app de reconocimiento facial y geolocalización? Usar hardware de este tipo se oye anticuado. El tener todos los colaboradores un dispositivo competente. Ahí sí no entendí cómo si usar hardware de ese tipo se oye anticuado. No sé si Eduardo y la pudieras preguntar para darte. Sí tenemos tema de reconocimiento facial y geolocalización, pero la segunda parte no la entendí muy bien. Estamos ya 2 minutitos por encima del tiempo. Yo creo que va a ser importante que nos dejen sus preguntas, que los podamos contactar. Creo que Infoblog es una solución que tiene, a diferencia de las soluciones que yo he visto en el mercado, una mayor velocidad, tiene una gran flexibilidad y ofrece alternativas completamente integradas que permiten que de alguna manera esta garantía de continuidad en las operaciones sea un sistema que se mantiene siempre funcionando y operando, ¿no? Porque al final lo que necesitamos cuando estamos manejando y administrando datos tan sensibles es que el software funcione y los procesos corran de una manera súper súper estable, ¿no? Y que tengamos no solamente el control, sino la garantía de que todo está funcionando. Pues creo que nos puede sobrar o faltar tiempo para poder contestar más preguntas, pero estamos a sus órdenes en estas páginas, en estos correos electrónicos. Nos encantaría poder charlar con ustedes de una manera mucho más personalizada para todos aquellos que estén
enfrentando el reto de mejorar la gestión administrativa de todo lo que son tiempos y horarios, ¿no? Entonces, agradecerles muchísimo su tiempo, de verdad se hayan subido a la plática. Esperamos que hayan obtenido, con la expectativa que planteamos al principio, un gran valor de toda esta charla y quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Tomás, muchísimas gracias también, Antonio, y al team de marketing que nos ayudó a poder planear y ejecutar este webinar. Gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias, pues, gracias. Bye bye. Hasta luego. Hasta luego.